Como ya sabes, yo al final del podcast cuento un caso real que he vivido a lo largo de mi trayectoria profesional como detective. Esto lo seguimos manteniendo con respecto a la primera temporada, porque además vemos que las visualizaciones en ese sentido son altas. La verdad que a la gente le gusta saber, y yo utilizo este altavoz que me permite el podcast para poner la figura del detective al conocimiento del resto de la sociedad. Y vamos a continuar, porque ya te digo que es algo que está teniendo éxito, ¿no? Contando casos reales que yo he vivido. Y como hemos estado comentando esa confrontación que existe entre la sociedad china en cuanto a cómo actúan, a ese concepto de responsabilidad y demás que a lo mejor no tenemos, como hemos visto o como que hemos perdido un poco aquí en España, aquí tenemos más esa picaresca y demás. Vamos a hablar precisamente de eso, de nuestra picaresca, ¿no? Vamos a hablar de un caso de bajaciones. Ahora que estamos en verano, voy a contar un caso donde la picaresca es protagonista, donde una persona, pues, aprovechando su baja, la utiliza para escaparse de vacaciones, ¿no? Entonces te cuento, a nosotros nos contrata un gerente de una clínica fisioterapeuta de Bilbao, y nos llega y nos comenta que tiene una empleada, una fisioterapeuta, que lleva unos 3 años aproximadamente, cogiendo, o sea, 3 años seguidos, cogiéndose unas 2 o 3 bajas por año. Seguidas, ¿vale? Como te digo, o sea, Sí. 2 o 3 bajas por año a lo largo de esos 3 años. Y claro, a él lo que le llama poderosamente la atención es que siempre que llega mayo, siempre se coge la baja. Y si bien es cierto que hay que decir que la lesión que tiene está diagnosticada, es una lesión de menisco, es real, la lesión existe desde un punto de vista diagnóstico. Ella al final, pues cuando está trabajando, tiene que estar muchas horas de pie, eso la produce pues un cansancio y de vez en cuando, pues como te digo, cae de baja. 2 o 3 veces al año. Esto durante unos 3 años. Llega él en abril aproximadamente, nos contrata y nos dice, oye, sé que en mayo va a llegar otra vez esta fecha y me va a volver a coger otra baja. Entonces, automáticamente nosotros le decimos, bueno, vamos a preparar el servicio, ¿por qué crees que puede ocurrir esto en esas fechas? Y él nos dice algo que es muy interesante, nos dice que el marido de esta investigada, pues cumple años, o intuye que cumple años, y cree que aprovecha la baja para irse de ocio. O sea, lo tiene ya como acordado. Esta época nos vamos ya de ocio. Entonces, efectivamente, nos contratan en abril, llega mayo y cae de baja, tal como nos dijo el cliente. Y entonces nosotros en el briefing, en la preparación operativa del servicio, analizamos tanto a la propia investigada como a su entorno más directo. Y bueno, pues efectivamente estaba casada con este hombre era sevillano, este hombre tenía familia en Sevilla, y sospechábamos que, como era su cumpleaños, existían unas grandísimas posibilidades de que cogieran un avión, Bilbao-Sevilla, y en ese fin de semana que estaba de baja se nos pudiera ir. Bueno, pues así fue. Ella cogió una baja un miércoles, puede ser, no recuerdo bien, y entonces nosotros montamos un operativo en el que empezamos a seguirla en Bilbao, como te digo, un miércoles, un jueves, o sea, la baja la coge el miércoles, pues creo que fue ya desde el jueves siguiéndola, jueves, viernes, movimientos normales en Bilbao, pocas salidas de casa, pero llega el sábado por la mañana, y a primera hora de la mañana, que nosotros teníamos una relación de vuelos, ante la posibilidad de que nos puedan coger uno, teníamos una relación de vuelos que salían de Bilbao, destino Sevilla. Bueno, pues sábado por la mañana, prontito, sale toda la familia de casa, tenían 2 hijos también, la investigada, el marido, los 2 hijos, salen con sus maletas de mano, se montan en un taxi, dirección al aeropuerto de Bilbao. Les seguimos, les dejamos en el aeropuerto, pasan el control de acceso. Nosotros paralelamente ya estamos avisando a otros compañeros de Sevilla para que los reciban allí y efectúen el seguimiento. 2 detectives más en Sevilla. Y ya estaba todo eso diseñado, les dejamos en el avión, volando, dirección Sevilla. Llegan a Sevilla, los recuperan los compañeros de Sevilla, y nosotros habíamos incluso investigado a la familia del marido, porque sabíamos que los padres del marido de la investigada residían en Sevilla. Entonces ya intuíamos dónde podían ir, a qué domicilio para hacerles la visita. Bueno, pues les hacemos el seguimiento y se nos van a un piso turístico.
Lo curioso de esto es que la propia vigilancia nos determinó que fueron a un piso turístico del centro de Sevilla, y también otra de las cosas es porque ese mismo sábado era el cumpleaños del marido de la investigada. Y al día siguiente, por la mañana, domingo, el que tenía las redes sociales abiertas, tenía un Instagram abierto, publica una foto donde aparece con su mujer y con los niños soplando la tarta, tal. Tenía las redes sociales abiertas, como te digo. Entonces, nosotros todo ese contenido lo certificamos digitalmente, lo incluimos en el informe. Es verdad que el tío andaba a pillo, lógicamente. O sea, eran imprudentes, pero no hasta ese nivel. Sí, sí. No ponía la localización de la publicación de Sevilla, sí. Pero lo que hicimos fue una cosa muy curiosa. Fue que detrás de la foto había un sofá y unos cuadros. Y entonces buscamos pisos turísticos en la zona en diferentes plataformas de alojamiento. Y encontramos efectivamente ese piso turístico, lo comparamos con la plataforma con el que estaban y es una forma más de certificar que estaban en Sevilla en ese momento y en esa concreta habitación. Bueno, ahí no termina la cosa. Al día siguiente, esto fue el sábado, el día del cumple, domingo por la mañana vemos la publicación, pero el domingo por la mañana les seguimos. Estuvieron durante todo el día, todo el domingo, pues en diferentes puntos turísticos de Sevilla, pues como unos turistas normales. Ella en absoluto se la veía ninguna limitación en la rodilla, por supuesto no estaba reposando, al contrario, cogía a los niños en brazos, se movía con normalidad. Y aparte de eso, es verdad que no fueron a ver a los familiares estos, a los padres del investigado, sí que vieron a otras personas de Sevilla y tal. Pero lo increíble también fue que al día siguiente, el lunes, se alquilaron un coche de alquiler y se cogieron el coche y se bajaron hacia Sanlúcar de Barrameda. Ella conduciendo, cuando se supone que estaba lesionada de la rodilla. Ella conduciendo, llegan a Sanlúcar, se mantienen todo el día en la playa, día de playa, jugando con los niños, la tenemos ahí, o sea, unas imágenes acojonantes. Ella jugando con los niños, entrando en la playa, saliendo, jugando al fútbol, a las palas, bueno, arrodillada, levantándose, cogiéndoles en brazos. Alucinante, un material brutal. Después de eso, de pasar el día, se vuelven para Sevilla, en esta ocasión conduciendo el marido, es que lo recuerdo perfectamente, conduciendo el marido y ya por último, pues al día siguiente cogieron el avión y dirección Bilbao. Lógicamente, todo esto se reduce a que se emitió el informe correspondiente y se motivó el despido procedente en este caso. O sea que ella estaba de vacaciones, como puedes ver, con toda la jeta del mundo. Esto es la picaresca y lo que tenemos en España. Sí, no, sí, al final la picaresca refleja pues, este tipo de situaciones que pueden crear pues, problemas de diversos tipos, ¿no? Sociales, laborales. Y lo que has comentado pues, es un claro ejemplo de esa problemática que yo creo que es intrínseca al español medio y que probablemente no se pueda cambiar. ¿Sería posible en China esto? ¿Algo así? No creo, con el sistema de videovigilancia que hay, no creo que esto pudiera pasar. Pero ya no por el sistema de videovigilancia, incluso por ellos mismos, ya por esa mentalidad asiática. No, ellos tienen una mentalidad muy de unión, de unidad, de trabajo, de esfuerzo. O sea, hay que tener en cuenta que China ha sido un país muy pobre, muy pobre. Y eso al final también, pues lo que estamos hablando, ¿no? De que la historia, de que la cultura incide mucho en el ambiente. En cómo somos. En cómo somos. Lo que está claro es que el ciudadano chino estaría más preocupado, ¿no? Ya por ese efecto miedo que pueda sentir o por el sentimiento de responsabilidad, estaría más preocupado de cogerse el alta, recuperarse pronto y eso que no de cogerse unas vacaciones a Sevilla. Sí, no, claro. Y si eso pasara en España y tuviéramos un sistema punitivo tan férreo, pasaría lo mismo. Es decir, que al final el ambiente y el contexto hace que pues, modifiquemos nuestra conducta.